¿Crees que sabes lo que ocurre detrás de los muros de un convento? ¿Mujeres santas rezando y viviendo vidas puras para Dios? Pues prepárate, porque la verdadera historia de la monja de Monza fue muchísimo peor que cualquier escándalo que Netflix pudiera inventar. Estamos hablando de una mujer que convirtió un convento sagrado en su palacio del placer personal, que organizó varios asesinatos para ocultar sus amores prohibidos y que, al final, fue enterrada viva por sus crímenes. Estás a punto de descubrir la impactante verdad sobre Mariana de Leyva, la monja cuyos deseos prohibidos eran tan retorcidos que hacen que 50 sombras de Grey parezca un cuento para dormir. Desde túneles secretos construidos para amantes nocturnos hasta ejecuciones brutales de quienes amenazaban con delatarla. Desde celos psicóticos que llevaron a planes de envenenamiento hasta un castigo tan terrible que desafía toda lógica. Estos son los hechos que cambiarán para siempre lo que creías saber sobre la vida religiosa en la Italia medieval. En las clases de historia nunca te contaron esto, pero hoy voy a revelarte la aterradora verdad sobre una mujer que convirtió la casa de Dios en su burdel personal y transformó a sus hermanas de fe en cómplices de asesinato. Créeme, al final de este video jamás volverás a ver a las monjas de la misma manera. Esto no es solo historia religiosa, es horror psicológico envuelto en hábitos sagrados. Empecemos con la verdad más sorprendente sobre cómo Mariana de Leyva se convirtió en la monja de Monza. No se trataba de una mujer que eligió servir a Dios por decisión propia. Fue literalmente recluida en un convento a los 13 años por su propio padre, como parte de un retorcido plan para proteger su fortuna. Imagina a una niña de 13 años, perteneciente a una de las familias más influyentes de Milán, llevada por la fuerza hasta el convento de Santa Margherita en 1588. Su padre, don Martino de Leyva, no quería dividir su herencia entre varios hijos, así que decidió apartar a su hija como si no tuviera valor. En aquella época, las familias podían obligar legalmente a sus hijas no deseadas a entrar en conventos para mantener la riqueza concentrada en los herederos varones. Y aquí viene la parte más inquietante. Mariana fue obligada a hacer sus votos finales antes siquiera de entender lo que significaban. Con apenas 14 años, la hicieron prometer castidad, pobreza y obediencia de por vida, sin tener voz ni voto. Imagina ser una adolescente y ver cómo un hombre, tu propio padre, decide todo tu futuro simplemente porque te considera una carga económica. El convento de Santa Margherita no era un refugio espiritual, sino prácticamente un lugar de encierro para las hijas que sus familias no querían en casa. No eran mujeres llamadas por la fe, sino jóvenes que fueron apartadas del mundo, mientras sus familias pagaban a la iglesia para mantenerlas alejadas. La belleza y la inteligencia de Mariana la hicieron destacar enseguida entre las demás. A los 16 años ya era la figura más admirada del convento. Todos querían hablar con ella, estar cerca, dejarse cautivar por su encanto. Pero tanta belleza y tanta mente brillante encerradas entre muros para toda la vida. Era una mezcla destinada a terminar mal. La joven que debería haber estado soñando con su boda y formando una familia terminó planeando algo mucho más peligroso: vengarse del sistema que le había robado la vida. Para 1597, Mariana, de 22 años, conoció al hombre que la ayudaría a transformar el convento en el escenario del escándalo más sonado de Italia. Giampaolo Osio era un joven noble que vivía cerca del convento, y cuando vio a la hermosa monja, sus destinos quedaron marcados para siempre. Lo que comenzó como una atracción prohibida se convirtió en una historia que rozaba la tragedia. No se trataba de un simple intercambio de miradas a través de los barrotes del convento. Era una relación secreta que implicaba túneles ocultos, sobornos a algunas monjas y el uso del convento como refugio para sus encuentros. Osio llegaba a colarse en la celda de Mariana a través de pasadizos escondidos, varias veces por semana, durante años. Y aquí viene lo más sorprendente.
Muchas de las otras monjas sabían exactamente lo que estaba ocurriendo, y de hecho ayudaban a mantener el secreto. La hermana Virginia vigilaba mientras se reunían. La hermana Benedetta modificaba los horarios de oración para cubrir las ausencias de Mariana. El convento entero terminó convertido en una red de engaños destinada a ocultar una historia prohibida. Los dos no solo desafiaban las reglas religiosas, también ponían en riesgo sus vidas. En la Italia del siglo XVII, una relación así era vista como un delito gravísimo, castigado con extrema severidad. Pero Mariana y Ocio estaban tan consumidos por su pasión que ya nada más les importaba. Los relatos históricos describen su vínculo como intenso y fuera de control. No eran encuentros tiernos ni románticos, sino reuniones desesperadas entre dos personas que sabían que cada momento juntos podía ser el último. Y lo que nunca te cuentan en los libros, Mariana llegó a quedar embarazada durante esa relación. La gestación se mantuvo en absoluto secreto y el bebé fue apartado del convento sin que las autoridades eclesiásticas lo descubrieran. Imagina el escándalo. Una monja que daba a luz dentro de un convento mientras debía representar pureza y devoción. Pero su aparente paraíso secreto pronto se transformaría en una auténtica pesadilla. Cuando la hermana Caterina D'Ameda empezó a hacer demasiadas preguntas sobre las actividades nocturnas de Mariana, firmó sin saberlo su propia condena. Lo que ocurrió después fue tan estremecedor que hace que muchos crímenes modernos parezcan insignificantes en comparación. La hermana Caterina había notado que Mariana desaparecía con frecuencia durante las oraciones de la noche y que hombres desconocidos rondaban el convento después del anochecer. Como cualquier persona con sentido común, comenzó a investigar lo que estaba pasando. Aquella investigación sería lo último que haría en su vida. Aquí llega la parte más aterradora. Mariana y Ocio no solo silenciaron a la hermana Caterina, sino que la sometieron a un interrogatorio brutal para descubrir quién más conocía su secreto. Luego acabaron con su vida en su propia celda y se deshicieron de su cuerpo para ocultar toda evidencia. La versión oficial decía que la hermana Caterina había muerto repentinamente por una enfermedad, pero la verdad era mucho más siniestra. Había sido víctima de una agresión mortal por amenazar con revelar lo que ocurría en el convento. Y lo peor es que no fue la única. A lo largo de varios años, al menos otras 3 monjas que estuvieron a punto de descubrir la verdad terminaron muertas en circunstancias misteriosas. El convento se había convertido en un lugar marcado por el miedo y los secretos. Los crímenes contaron con la ayuda de algunas religiosas corruptas que fueron sobornadas o intimidadas para guardar silencio. La hermana Ottavia colaboró en la desaparición de los cuerpos. La hermana Francesca dio falsos testimonios sobre las supuestas enfermedades de las víctimas. Todo el convento había terminado envuelto en una red criminal dirigida por una monja fuera de control y su cómplice. Expertos modernos en criminología creen que Mariana mostraba un comportamiento claramente manipulador y carente de empatía, capaz de ordenar la muerte de inocentes sin mostrar el menor remordimiento. Podía rezar junto a alguien durante el día y, por la noche, decidir su destino sin pestañear. Los cuerpos fueron ocultados en distintos puntos del convento. Algunos fueron destruidos para borrar cualquier rastro, otros enterrados en secreto. No fueron impulsos momentáneos. Fueron acciones fríamente planeadas para proteger el oscuro mundo que Mariana había creado tras los muros del convento. Para 1607, los crímenes y desapariciones en el convento de Santa Margherita habían llamado la atención de la organización más temida de Europa, la Inquisición romana. Cuando aquellos investigadores llegaron al convento, el mundo secreto de Mariana, hecho de engaños, pasiones prohibidas y violencia, estaba a punto de desmoronarse de la forma más espectacular posible. La Inquisición no era una fuerza policial común. Eran investigadores profesionales especializados en descubrir delitos religiosos, y sus métodos harían envidiar incluso a los agentes más experimentados de hoy. Podían interrogar con dureza, usar la presión psicológica para obtener confesiones y dictar sentencias sin posibilidad de apelación.
Y aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Los inquisidores descubrieron que el convento de Santa Margarita funcionaba como una fachada para actividades inmorales. Varias monjas mantenían relaciones secretas con hombres del pueblo. Circulaba dinero entre los implicados y todo parecía estar organizado como una red clandestina dentro de los muros del convento. Pero los investigadores no solo se centraron en los actos prohibidos. Al profundizar en las muertes misteriosas del lugar, hallaron pruebas de delitos mucho más graves. Se encontraron habitaciones ocultas con instrumentos de castigo, pasadizos con manchas extrañas en las paredes y restos humanos enterrados en distintos puntos del terreno. La investigación reveló que Mariana había dirigido un auténtico sistema criminal desde su propia celda. Controlaba a las demás monjas mediante sobornos y amenazas. Ordenaba castigos a quienes se atrevieran a desafiarla y había convertido el convento en su pequeño reino de corrupción y miedo. Lo que nunca se enseña en las clases de historia es que el informe final de la Inquisición sobre el convento de Santa Margarita fue tan impactante que el Vaticano decidió mantenerlo en secreto, temiendo que su contenido pudiera sacudir la fe del pueblo. El documento detallaba actos tan terribles que los altos cargos eclesiásticos consideraron que su difusión pondría en peligro la credibilidad de la Iglesia. Cuando las pruebas se reunieron, Mariana enfrentaba cargos gravísimos: desobediencia a sus votos, conspiración, asesinato, corrupción de la vida religiosa y atentado contra la pureza de su consagración. En la Italia del siglo XVII, cualquiera de esos delitos podía significar la pena máxima. Mientras Mariana era interrogada por la Inquisición, Giampaolo Osio huía por todo el norte de Italia intentando salvar su vida. Pero no se trataba de una simple persecución. Fue una cacería humana que involucró ejércitos, mercenarios profesionales y una recompensa tan alta que llegó a arruinar a varias familias nobles. Osio sabía que si lo capturaban con vida, no solo sería ejecutado, sino que lo obligarían a confesar todos los detalles sobre su relación con Mariana y los crímenes cometidos juntos. Así que tomó una decisión desesperada: escapar del país o morir en el intento. Y aquí viene la parte más perturbadora. Su intento de fuga se convirtió en una ola de violencia que sembró el terror por toda la campiña italiana. Durante su huida, acabó con la vida de al menos 7 personas, entre ellas 2 sacerdotes que lo reconocieron y varios campesinos que se negaron a ayudarlo. La desesperación por evitar ser capturado lo transformó en un fugitivo sin control, capaz de todo para sobrevivir. Pero la historia no termina ahí. Las autoridades eclesiásticas ofrecieron una recompensa tan grande por su captura que atrajo a cazadores de recompensas de toda Europa. Eran mercenarios especializados en rastrear fugitivos por dinero, y todos querían una parte del botín por atrapar al amante de la monja de Monza. La persecución duró varios meses y cubrió cientos de kilómetros. Osio cambió de identidad una y otra vez. Se disfrazó de monje, de comerciante, de soldado e incluso de mujer para evitar ser reconocido. Sin embargo, en cada pueblo, su rostro ya estaba en los carteles pegados a las puertas de las iglesias de toda la Italia del norte. Expertos actuales en criminología creen que Osio sufrió un colapso psicológico total durante su tiempo como fugitivo. Testigos de la época lo describieron con la mirada perdida, paranoico y cada vez más agresivo, consumido por el miedo constante de ser atrapado. El final llegó cuando fue acorralado por cazadores de recompensas en un pequeño pueblo cerca de la frontera con Suiza. Antes de rendirse y enfrentar el castigo, eligió luchar hasta el final. Cuando todo terminó, su cuerpo estaba tan dañado que solo pudieron identificarlo por una cicatriz distintiva en su mano izquierda. Cuando la Inquisición concluyó su investigación, sentenció a Mariana de Leyva a un castigo tan espantoso que hace que las torturas medievales parezcan actos de piedad. Decidieron encerrarla viva, no bajo tierra, sino dentro de los propios muros del convento donde había cometido sus crímenes. No fue una ejecución rápida, era un castigo diseñado para durar años, incluso décadas.
Mariana fue emparedada en una diminuta celda sin ventanas, sin luz y con apenas espacio para acostarse. Pasaría el resto de su vida en completa oscuridad, alimentada a través de una pequeña ranura, como un ser olvidado tras las paredes. Y aquí viene lo más perturbador. La celda fue construida dentro del mismo convento, de modo que podía escuchar las oraciones y la rutina diaria de las otras monjas a pocos metros de donde ella permanecía recluida. Escuchaba la vida seguir su curso, mientras la suya se consumía lentamente en el silencio absoluto. A este tipo de castigo se le conocía como emparedamiento, y se consideraba peor que la muerte, porque implicaba años de sufrimiento psicológico antes de que el cuerpo finalmente se rindiera al agotamiento o la enfermedad. Marianna pasó 14 años con sus pensamientos, enfrentándose a sus culpas, a sus recuerdos y al eco interminable de su encierro. Psicólogos modernos creen que este tipo de reclusión fue diseñado específicamente para quebrar la mente antes que el cuerpo. La privación total de estímulos, el aislamiento y la certeza de no volver a ver la luz del sol eran una forma de castigo que atacaba directamente la mente humana. Y lo que rara vez se menciona es que la celda de Marianna fue construida con detalles especialmente crueles. Las paredes estaban diseñadas para amplificar el sonido, de manera que podía oír cada ruido del convento, pero no podía comunicarse con nadie. El techo era tan bajo que no podía ponerse de pie completamente, obligándola a vivir encorvada. La comida se le pasaba por una pequeña abertura, lo justo para un cuenco, y a los encargados de Sintosins vigilarla se les prohibía hablarle o reconocer su presencia. Durante 14 años, Mariana existió como un espectro atrapado en su propia tumba, viviendo un castigo que borró su nombre, su libertad y, poco a poco, su humanidad. Durante los 14 años que pasó emparedada, Mariana de Leyva se transformó lentamente de una mujer bella e inteligente en algo que apenas conservaba rasgos humanos. El aislamiento total comenzó a destruir su mente casi desde el primer día. Durante el primer año, los guardias afirmaron oírla hablar sola constantemente. Sostenía conversaciones enteras con personas imaginarias. A veces gritaba discusiones con su difunto amante, y otras murmuraba oraciones que sonaban más como confesiones de sus propios pecados. Pero lo más inquietante vino después. Con el paso de los años, el comportamiento de Mariana se volvió cada vez más extraño y perturbador. Rascaba las paredes de piedra con las uñas hasta sangrar, dejando mensajes grabados en la roca. Los guardias encontraron símbolos y frases talladas en cada rincón de la celda, como si hubiera convertido las paredes en un diario de locura escrito con dolor y desesperación. Hacia el 5.º año de encierro, Mariana había dejado de responder a las voces humanas. Cuando los guardias intentaban hablarle a través de la rendija de comida, ella no contestaba o emitía sonidos ininteligibles. La mujer carismática que alguna vez dominó un convento entero había quedado reducida a una sombra de sí misma. El deterioro físico fue tan grave como el mental. Su cabello se volvió completamente blanco en apenas 2 años. Su piel perdió el color y se volvió casi transparente por la falta de luz solar. Su cuerpo se consumió hasta parecer un esqueleto cubierto por una fina capa de piel. Expertos médicos actuales creen que Mariana sufría una severa deficiencia de vitamina D, desnutrición y múltiples trastornos psicológicos derivados del confinamiento prolongado. El cerebro humano no está preparado para soportar años de aislamiento absoluto, y el de ella se fue desmoronando poco a poco bajo esa presión. Lo más perturbador de todo era cómo su mente comenzó a confundir el pasado con el presente. Los guardias aseguraban oírla mantener conversaciones con amantes imaginarios, planear delitos que ya habían ocurrido años atrás y revivir episodios de su vida pasada como si estuvieran sucediendo en ese mismo instante. Cuando Mariana de Leyva finalmente murió en 1650, su cuerpo estaba tan deformado y consumido por 14 años de encierro que los guardias que lo encontraron ni siquiera pudieron distinguir si había sido hombre o mujer. Pero la muerte no puso fin a su historia.
solo marcó el inicio de su transformación en uno de los fantasmas más famosos de Italia. El convento de Santa Margherita comenzó a experimentar fenómenos sobrenaturales casi de inmediato. Las monjas afirmaban escuchar gritos provenientes de la celda sellada donde había muerto. Luces extrañas se movían por el edificio durante la noche, y lo más inquietante, varias religiosas aseguraban ver una figura pálida y espectral deambulando por los pasillos. Una mujer con hábitos raídos que susurraba confesiones que sonaban como admitiendo asesinatos. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente increíble. Investigadores paranormales modernos han documentado actividad inexplicable en el sitio del antiguo convento que continúa hasta hoy. Equipos electrónicos fallan en áreas específicas del edificio. La temperatura desciende repentinamente en las habitaciones donde Mariana cometió sus crímenes. Los visitantes reportan sentir que ojos invisibles los observan constantemente. Pero el fenómeno más escalofriante es la voz. Varios testigos aseguran escuchar una voz femenina susurrando en italiano sobre amores prohibidos, asesinatos secretos y castigos eternos. La describen siempre de la misma manera, desesperada, suplicante y llena de una tristeza tan profunda que provoca malestar físico en quienes la oyen. Los historiadores locales creen que el fantasma de Marianna está atrapado en el lugar donde cometió sus peores crímenes, condenado a revivir sus pecados eternamente. La mujer que convirtió una casa de Dios en un refugio de asesinatos y placeres prohibidos se transformó en un espíritu inquieto que jamás encontrará paz. Esto no se enseña en la escuela, pero la Iglesia Católica nunca ha reconocido oficialmente la actividad sobrenatural en el antiguo convento de Santa Margherita, y tampoco ha permitido que el edificio vuelva a usarse para fines religiosos. Algunos secretos son demasiado oscuros, incluso para una institución que ha sobrevivido a más de 2000 años de escándalos. El edificio que albergó a la monja más notoria de Italia todavía se mantiene en Monza, y los locales advierten a los visitantes que no vayan solos después del anochecer. Dicen que en noches silenciosas aún se puede escuchar a Mariana de Leyva susurrando sus confesiones al viento. Una mujer cuyos deseos prohibidos destruyeron no solo su alma, sino la de todos aquellos que tocaron su vida. Ahí lo tienes, la verdadera historia de la monja de Monza, una mujer cuyos deseos prohibidos la convirtieron en una de las criminales más retorcidas de la historia. Desde el encierro forzado hasta los secretos amorosos, desde los asesinatos brutales hasta un castigo peor que la muerte, la historia de Mariana de Leyva demuestra que, a veces, los monstruos más aterradores se esconden bajo hábitos religiosos. Si estos impactantes hechos históricos te sorprendieron, suscríbete, porque hay muchos más secretos oscuros que la Iglesia ha intentado enterrar a lo largo de los siglos. Créeme, aún no has escuchado nada. La madriguera de los escándalos religiosos es mucho más profunda de lo que podrías imaginar. Esto no es solo historia. Es una advertencia sobre lo que sucede cuando los deseos prohibidos se encuentran con el poder absoluto, tras puertas cerradas.